Palabras más, palabras menos. Opinión. Estamos en Palabras Más, Palabras Menos con un invitado muy referente de la política, la economía y el agro tolimense. Jorge Enrique Palomino Andrade. Yo mira acá porque es que me gusta que salga todo el nombre, ¿no? Porque no le digo Andrade, yo me llamo Luis Fernando Bernal Polo, mi abuela me regañaba cuando yo no ponía el polo. Ah, sí, total. Bienvenido Jorge Palomino, conocido normalmente en la política. ¿Cómo estamos? Muchas gracias, Luis Fernando, por la invitación. Un cordial saludo para todos los televidentes del Tolima, de Colombia y el mundo. Exactamente. Bueno, bachiller de San Simón, ingeniero agroindustrial de la Universidad del Tolima, y con mucho más estudios, economista también, especialista en evaluación y desarrollo de proyectos y ahora estudiante de maestría en planificación urbana y regional. Hay que destacar la formación y el querer tener esa visión de país desde unas almas mater que son muy importantes en el país, como son el Rosario y ahora los Andes, ¿cierto? Sí, totalmente, pues hemos hecho un esfuerzo también de poder prepararnos muy bien a través de estas universidades, pero yo pienso que también me identifico, ¿cierto?, de haber salido de la Universidad del Tolima, una universidad pública que ahora es reconocida por la alta calidad, sí, que ha hecho un trabajo impresionante en poder generar esa calidad en el conocimiento, en la investigación. Entonces soy ingeniero agroindustrial de allí, esa es mi primera carrera, y mi segunda carrera pues también de la Universidad de Ibagué, en donde soy economista y en donde pues me he sentido muy bien también acreditada con alta calidad, y yo pienso que esos son unos patrimonios para el departamento del Tolima, para la ciudad de Ibagué, para consolidar una ciudad en torno a la educación y un departamento pues que también gire en torno a la innovación y a la competitividad. Exactamente. Bueno, y también viene, y reafirmo esto, y me da alegría la formación hacia un país, porque es que la región se va hacia el país cuando se hacen las cosas bien. Claro, total, y acá es de recordar que el Tolima, ¿cierto?, se inserta en la región central, ¿cierto?, en donde también está Bogotá, está Cundinamarca, está Boyacá, está Huila, está el Tolima, está el Meta, y en la región eje cafetero, en donde también compartimos, digamos, esa región con Caldas, Risaralda, Quindío y Tolima. Entonces el Tolima se convierte como en una bisagra para el centro del país, y en donde pues hay que pasar de ese discurso que estamos efectivamente sobre una ubicación estratégica, pero hay que pasar a la acción, hay que pasar a tener esos proyectos, digamos, en fase 3, y que en realidad pasemos a la ejecución de obras y en realidad tengamos una relevancia económica, social, política en la región y en Colombia. Y eso pues es lo que queremos hacer de la mano de tolimenses valientes e independientes, a los cuales estamos convocando para construir un Tolima innovador, que es nuestro programa de gobierno, se denomina un Tolima innovador: seguridad, progreso, cultura en el campo y la ciudad. Exactamente. Los que no conocen a Jorge Palomino, él es candidato a la gobernación. Y los que lo conocen le tienen una pregunta. Sí, señor. ¿Qué pasó con el Partido Verde? Nos han hecho jugaditas políticas, ¿cierto? Han intentado precisamente lograr que Jorge Palomino no llegue, digamos, al tarjetón en estas elecciones de octubre, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos un candidato independiente, porque somos un candidato que estamos proponiendo cosas diferentes al departamento, a los tolimenses, porque hacemos una política innovadora en la forma en que usted hace la campaña, en la forma en que usted llega al poder, así mismo se gobierna. Y nosotros estamos haciendo una campaña diferente de la mano de los tolimenses que quieren una transformación positiva en el desarrollo y en el bienestar de los ciudadanos. Y entonces allí pues han hecho jugaditas como estas, en donde me han dilatado el aval hasta último minuto, faltando 2 días, y pues al final me toca renunciar a la militancia del Partido Alianza Verde, y yo siempre he tenido coherencia y consistencia en la política. Sí. ¿Sí? Y pues siempre he estado muy cercano al doctor Sergio Fajardo, ¿cierto?, al doctor Jorge Enrique Robledo. El doctor Fajardo viene de ser candidato vicepresidencial de Antanas Mocus en la Ola Verde, ¿sí? Tiene su movimiento Compromiso Ciudadano después, y entonces llega a ser candidato presidencial. Y nosotros siempre hemos apoyado, digamos, a Sergio Fajardo en esas, digamos, campañas. Y al doctor Jorge Enrique Robledo luego ya llega con su movimiento también Dignidad, y ahora, hace 4 meses, ellos decidieron crear un nuevo partido independiente con
gente valiente en Colombia y pues me hicieron la invitación de poder llegar a construir ese nuevo partido y en el Tolima pues vamos a liderar a través de nuestra candidatura a la gobernación del Tolima la construcción del partido Dignidad y Compromiso, por la cual pues estoy saliendo como candidato a la gobernación del Tolima. Bueno, tenemos muy poco tiempo para todo lo que hay que hablar con Jorge Palomino. ¿Cuál es la base de ese plan de gobierno que le presenta a los tolimenses? Que sea una base real de dignidad y de compromiso para nuestra región. Precisamente allí está el núcleo fundamental, porque yo he visto los candidatos hablando no solo de gobernación, sino también de las diferentes alcaldías y a diferentes circunscripciones como la asamblea o cargos como concejales, indicando que son el cambio, ¿cierto? O que son la transformación. Y resulta que en este momento, en realidad, pues lo que nosotros buscamos es tener independencia, ¿cierto? Y poder proponer algo diferente al Tolima, porque si seguimos haciendo lo mismo, tendremos los mismos resultados, porque si seguimos votando por los mismos con las mismas, pues vamos a tener los mismos líderes y pues yo los invito a que revisen las cifras y cómo estamos en los últimos 20 años y cómo ha perdido, digamos, los lugares de privilegio del Tolima, ¿cierto? El tema de la percepción que tenemos social, económica en el departamento. Yo creo que es el momento de renovar el liderazgo político y que se tenga una responsabilidad política también de esos líderes que han hecho esos digamos, liderazgos en las últimas décadas. Entonces, ¿qué estamos proponiendo? Pues desde la construcción de la campaña, en la forma en que usted hace la campaña, pues así mismo se gobierna. Nosotros no queremos llegar empeñados, nosotros no queremos tener caciques, nosotros estamos convocando a tolimenses valientes e independientes a construir un nuevo partido, ¿sí? Y entonces acá estamos dando una opción diferente para los tolimenses, para que apoyen, digamos, un Tolima innovador. ¿Y en qué se basa el Tolima innovador? Precisamente en ese concepto. ¿Cuál es la diferencia? Política innovadora, es lo primero. Política innovadora. Desde la campaña usted sabe cómo va a llegar a gobernar. Revisen quiénes están detrás de cada uno de los candidatos y de sus campañas. Revisen las prácticas en la forma que hacen la política. Revisen cuáles son los ríos de recursos económicos que se mueven en esas campañas. Nosotros nos dicen, pero es que sin recursos no se gana. Sin plata no hay política. Claro, y mire en lo que está Colombia ahora. Revise los antecedentes de quienes han ganado las campañas presidenciales y quienes han recibido recursos raros en esas campañas. Y mire cómo estamos en Colombia ahora a nivel nacional. Ahora, de ahí, si eso está a nivel nacional, comience a bajar entonces a nivel departamental, a nivel local, a nivel municipal, pues en dónde están esos recursos. Revise quiénes están detrás de sus candidatos. Yo los invito, acá digamos, nosotros tenemos Dignidad y Compromiso, un nuevo partido, y los invito a que miren quiénes están detrás de nosotros. Detrás de nosotros, ¿quiénes están? Los ciudadanos tolimenses. Por caminar, Luis Fernando, a nosotros no nos cobran. Estamos caminando a los barrios, las veredas de los 47 municipios del departamento. Y allí están viendo nuestros candidatos de Dignidad y Compromiso. Entonces la diferencia fundamental es de liderazgo. Liderazgo moral, liderazgo ético, en donde nosotros estamos haciendo una política innovadora. ¿Por qué? Porque en la forma en que nosotros hacemos la campaña, así mismo llegamos a gobernar, no queremos llegar empeñados, no tenemos caciques y estamos invitando a todos los tolimenses valientes que quieran hacer este tipo de política, pues innovadora, para que nos apoyen. No, ustedes dicen el recurso más importante es el económico, yo les digo, nosotros tenemos el recurso más importante, que son tolimenses valientes, de valores, de principios, que quieren transformar positivamente el ejercicio de la política, y pienso que eso es mucho más valioso que tener recursos económicos por ríos. Yo le hago una pregunta, sí, estamos hablando de recursos económicos para una campaña, que después no es un secreto y que uno hace las cuentas, cuánto se gana cada candidato cuando ya llega a su silla, contra lo que se gasta en una campaña política. Al llegar usted a ser gobernador, usted ya debe tener unas cifras que llegan por regalías, que llegan por producción de los mismos impuestos propios. ¿Es gobernable el Tolima con esos recursos que llegan sin tener que buscar por otro lado? Yo pienso que siempre se debe hacer gestión, y acá en los últimos gobiernos, si usted se pone a revisar cuál es la gestión de los mandatarios en poder
gestionar, digamos, recursos del orden nacional o del orden internacional. Inclusive, yo pienso que también hay que convocar a los privados, porque esto no es solo el gobierno. La economía del Tolima es cerca de 25 billones con B. 25 billones. Billones de pesos anuales. O sea, anuales, ¿cierto? Lo de 6 ministerios. Sí. 25 billones de pesos anuales. El presupuesto de la gobernación del Tolima es entre 1.1 y 1.4, de acuerdo a la fluctuación, digamos, del sistema general de participación y de regalías, pero digamos, cerrémoslo en 1.1. Pregunta para los ciudadanos y para usted, Fernando, con 1.1 billones de pesos en una gobernación de 47 municipios, con una extensión grandísima, porque nosotros tenemos más de 23.000 kilómetros cuadrados y nomás Chaparral puede ser más grande que el Quindío como departamento. Claro, total. Exacto. Entonces usted con 1.1 billones de pesos y ese territorio y esas necesidades que tenemos allá, ¿cierto? Donde tenemos, digamos, una pobreza mayor al 50%, informalidad del 50%, entonces tenemos con 1.1 billones de pesos, tenemos la capacidad de dinamizar una economía de 25 billones de pesos. Ahí es una pregunta, entonces ahí me dicen, ¿por qué estudié economía? ¿Cierto? Ahí me dicen, por eso lo digo. ¿Por qué estudié economía? Porque pienso que ahí tenemos que tener una forma, una propuesta para poder hacer. Hay unos indicadores fundamentales en este momento. Yo cuando camino el Tolima me encuentro con una gran desesperanza, Fernando. Me encuentro con desesperanza, me encuentro con pobreza, pero yo pienso que acá nosotros le estamos proponiendo que hay con quién. Hay personas buenas en el departamento del Tolima, personas preparadas que estamos haciendo la tarea. Es el momento de renovar los liderazgos políticos. Y yo considero que con ese 1.1 billones de pesos anuales se pueden hacer muchas cosas para facilitar y dinamizar, digamos, la economía. ¿Cuánto se está colando ese 1.1 billones para otras cosas? No, pues acá digamos que hay estadísticas, ¿no? O sea, usted mira estadísticas de corrupción, el índice de transparencia y ahí se puede, digamos, decir. Yo no me atrevería, digamos, a decir un número, ¿sí? No, porque no se puede saber. No, sí, digamos que eso, digamos que quedaría difícil, pero lo que yo sí me comprometo es a ser transparente en el manejo de los recursos, en poder enfocarnos en las priorizaciones, en lo que debemos. Yo transito ahora en campaña, por ejemplo, las vías, y esas vías terciarias, secundarias del departamento del Tolima, inclusive algunas principales, están muy deterioradas. Yo pienso que allí tenemos un gran tema y por eso una de las propuestas del Tolima Innovador, ¿cierto? Nosotros lo hemos dividido en seguridad, progreso, que entonces voy a arrancar por progreso ahora hablando, en donde incluye las vías y cultura. Y no solo en la ciudad, porque hay veces la gobernación no sale de acá de Ibagué y no está en los territorios, ¿cierto? Entonces también estamos hablando de cultura en el campo y la ciudad, de progreso en el campo y la ciudad, de seguridad en el campo y la ciudad. Ya un minuto, ¿por qué seguridad? Bueno, no terminé progreso porque iba en las vías. Bueno, vamos. Entonces vamos a arrancar por progreso, ¿cierto? Y seguimos con seguridad. Yo pienso que progreso es fundamental porque es que progreso genera una causa que también deriva en inseguridad, ¿cierto? Y cuando yo camino después de la pandemia, encuentro a los ciudadanos con temas de ansiedad, ¿cierto? Con una incertidumbre hacia qué puede venir en el futuro, porque pues nos encerraron y no sabíamos en realidad qué podía pasar. Y eso queda, digamos, en la percepción de las personas y seguimos con un proceso de deterioro de la economía. Dale una confianza. Claro, confianza económica. Claro, y encima también nos encontramos con una desconfianza hacia los gobernantes, hacia los políticos, hacia las instituciones. Y entonces surge ese estallido social, ¿cierto? Y también liderado por los jóvenes, porque es que acá el Tolima, pues si vemos, nomás en Ibagué, ¿cierto? Somos la segunda capital en el desempleo después de Chocó. Y si vemos el indicador en jóvenes, es la primera ciudad en el desempleo en toda Colombia. Entonces, pues los jóvenes no encuentran oportunidades, jalonan ese tema. Encontramos un estallido social, ¿por qué? Porque nos iban a clavar un IVA en los alimentos, ¿cierto? Y entonces sale, digamos, el estallido social y pues se presenta eso. Y ahora pues entonces se llega a votar por una indignación, ¿cierto? Y se presenta un cambio en el gobierno nacional, pero resulta que si uno ve qué pasó con eso, ¿cierto? Se votó por un cambio, ¿cierto? Que no era tan cambio. Y ahora vemos otras consecuencias, ¿cierto? Entonces un cambio que llegó aliado con los mismos, con las mismas, ¿cierto? Con los mismos, con las mismas, y luego se rompe la coalición de gobierno y llegamos a este momento en que las personas no tienen confianza en los gobernantes, en las instituciones. Un tema social y económico delicado y por eso arranco con progreso, porque nosotros necesitamos que el Tolima tenga un blindaje. Y el primer blindaje es poder volver a tener una riqueza,
económica y social en el departamento. Una calidad de vida, por Claro, lo menos, del primer paso. Claro, que la calidad de vida es la consecuencia de eso, Claro. ¿cierto? Si nosotros tenemos progreso, ¿cierto? Entonces vamos a tener pues mucho más ingreso y vamos a tener entonces, por eso arranco por vías. Estoy hablando de vías. Yo que les estoy proponiendo a los tolimenses, como gobernador, un gran plan departamental de vías terciarias, ¿sí? Y acá les estoy proponiendo que estos 4 años son insuficientes para lograr llegar a hacer eso. Pues las vías terciarias Claro. son responsabilidad de los alcaldes Pero locales. le pregunto, ¿cuál es el presupuesto para los alcaldes de vías terciarias? ¿Qué le queda para Sí. poder hacer el mantenimiento? Insuficiente. Nosotros como gobernación tenemos vías secundarias y hay un inventario también y unas resoluciones que nos pertenecen, ¿sí? Pero también hay que ayudar a eso, a lo otro, porque... Hay un apoyo de la gobernación, claro, es lo que entonces, siempre piden ellos. exacto, entonces debe haber un plan departamental de vías terciarias enfocados a vías secundarias y terciarias, ¿cierto? Y tener eso al día. Ahora, eso requiere plata, Mucha. mucha, ¿cierto? Sí. Eso requiere recursos. Y también requiere que nosotros tengamos proyectos actualizados, ¿sí? Uno de los problemas fundamentales es que no se tienen estudios y diseños, ¿cierto? Para poder pasar a la fase de intervención y ejecución. Allí tenemos que centrar esfuerzos, pero también tenemos que tener priorizadas cuáles son las vías, porque Porque pues, que podemos hablar de Claro. planadas que producen mucho dinero. Claro, y entonces- está saliendo por el Huila. no solo para que transiten las personas, también hay que transitar los productos, los servicios. Ahora, no solo con vías en infraestructura, entonces yo les hablo de un plan departamental de vías terciarias y ese plan departamental de vías terciarias hay que pensarlo como lo piensan los chinos, como lo piensan los de Corea del Norte, como lo piensan en el mundo globalizado, ¿cierto? Nosotros estamos hablando de llegar a la gobernación estos 4 años y tener unas victorias tempranas en los 4 años, ¿sí? Pero yo le estoy hablando a los tolimenses del 2050, de estar pensando en un proyecto a 27 años, ¿cierto? En donde en realidad el Tolima se inserte en el siglo XXI, porque cada vez que usted sale de acá de la ciudad y comienza a irse hacia campo, usted comienza a viajar en el tiempo, ¿cierto? Sí. Entonces sale de Ibagué y resulta que en algunos lugares acá de Ibagué no nos hemos insertado todavía en el siglo XXI. Hay barrios que no. Claro, y sigue metiéndose más a la parte rural de Ibagué y sigue, digamos, yéndose más a Río Blanco y sigue yéndose un poco más a Roncesvalles y encuentra que todavía estamos en siglos pasados, Totalmente. ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a tener un Tolima innovador? Desde la forma en que hacemos la política, no llegar empeñados, no llegar con caciques, mirando quién tenemos atrás, ¿cierto? Y por caminar no nos cobran. Segundo, ¿qué le estamos proponiendo? Seguridad, progreso, cultura en el campo y la ciudad. Progreso, vías, Sí. vías de acceso. Tenemos que también centrarnos en el empleo, ¿cierto? Empleo, en el tema de generación de empresas y para eso pues necesitamos también unos fondos para poder llegar a eso, ¿sí? Ya, yo le voy a interrumpir un momentico, Sí. candidato. Tenemos un convenio con la Agencia Pública de Empleo del SENA, Regional Tolima. Ujú. Y precisamente el programa que yo hago, semanalmente están llegando 700, 800 vacantes en el Tolima y no las han podido cubrir. Igual pasa con las agencias públicas, con la agencia de empleo de Confatolima, de Confenalco y los privados. También hay una brecha en que la gente quiera trabajar o prepararse para llenar esas vacantes. Totalmente, y eso lo hemos hablado mucho con Sergio Fajardo, ¿cierto? Que siempre planteó el tema de Medellín la más educada, de Antioquia Sí. la más educada, y él me dice, Jorge, usted que viene de la academia, que viene de la empresa privada, entiende que tenemos es con educación transformar el territorio, porque es que si usted no le coloca educación, usted nunca va a tener las competencias, ¿cierto?, requeridas para el sector empresarial, privado, para lo público. ¿sí? Exactamente. Entonces allí es a donde viene que nosotros nos vamos a centrar en los jóvenes, ¿cierto?, en los jóvenes, porque tienen que tener el acceso, digamos, a poder hacer emprendimiento. ¿Y qué pasa a esos jóvenes que ya no quieren salir de la casa? Que se acostumbraron a trabajar desde el celular. Cuando toca cultivar. Eso cuando no es toca salir a malo, la calle. nosotros digamos que por eso también estamos hablando de innovación, ¿cierto? Porque ahora los paradigmas del siglo XXI también hacen reevaluar la forma de la educación. Entonces, no solamente es con programas profesionales, Sí, ¿cierto? vamos a los técnicos. También están los técnicos y hay también oficios y artes Sí. tecnológicos. Por ejemplo, el tema de inteligencia artificial. Nosotros estamos planteando, y y cuando lo hablo, entonces me abren los ojos y dicen, no, eso está muy lejos para Ibagué y el Tolima. La inteligencia artificial está ahora, Está en aquí, cada ya, celular. ya lo tenemos. Ya está. Si nosotros no nos preparamos para poder generar recursos,
desde acá del Tolima, con esa inteligencia artificial, vamos a seguir solo consumiendo esos servicios. Y entonces allí necesitamos unos programas aceleradores, ¿cierto?, de educación para poder llegar a esa inteligencia artificial. ¿Para qué? Para que nuestros jóvenes que ya son nativos digitales o las personas ya como nosotros, ¿cierto?, que de pronto no somos cacharreros, como dicen, y nos gusta meternos en la inteligencia artificial, logremos, digamos, entrar a facturar a nombre del Tolima. ¿Sí? Sí, no, el campo. El campo. Yo soy ingeniero agroindustrial. Sí, por eso. ¿Sí? Siempre he estado con las asociaciones de productores. Me he recorrido muchísimas veredas, ¿cierto? Inclusive muchas veredas de los municipios, por ejemplo en Nicononso me recorrí todas las veredas a través del comité de cafeteros, cuando estuve, digamos, como en el comité de cafeteros en el programa de cafés especiales. Y entiendo muy bien que nosotros necesitamos un programa especial para poder tener productividad y competitividad en el campo. Eso necesita gente. Eso necesita recursos, sí, ¿cierto? Pero necesita también la vocación de los jóvenes para que ellos sientan que quedarse en el campo es una oportunidad. Porque es que yo cuando me recorro el Tolima, las personas y los jóvenes, ¿cierto? El campo se está envejeciendo. De acuerdo. ¿Sí? Y entonces los jóvenes no ven una oportunidad en el campo, ¿sí? Con excepción de Planadas, en donde veo sí, que hay digamos, un tema diferente, en donde los jóvenes han encontrado oportunidades a través de los cafés especiales. Ellos están, digamos, a cargo de las fincas, ellos mismos se sienten orgullosos ya de decir, es que yo soy un cafetero de tercera generación y yo ya estoy desarrollando mi marca, estoy tostando mi café y lo estoy exportando directamente a tiendas. Algunos ya han creado hasta tiendas en el exterior en donde ellos ya tienen su marca propia de café. Allá hay oportunidades y ese ya tenemos que ir. Pero de Espinal a Planadas hay varios municipios que se quedaron ahí quietos. Claro, totalmente. Y por eso entonces tenemos que entrar con educación, ¿cierto? Para poder tener las competencias necesarias para reactivar el campo. Pero no solo con educación, porque entonces la gente me dice, pero nos llenamos de capacitaciones, ¿cierto? Exactamente. Y nos llenamos de servicios de extensión que hacen lo mismo, pero al final no hay, digamos, como un impulso. Ahí nos falta una sinergia institucional. Sí. Es otro bloque. Ponernos de acuerdo todos para que impactemos de una manera positiva y no replicar los mismos recursos o los mismos programas y que no tengamos contundencia. Ahí falta un liderazgo, digamos, desde la gobernación del Tolima, un gobernador que entienda. Yo digamos que lo he hecho desde la Comisión Regional de Competitividad, desde lo privado, en las cámaras de comercio, con las universidades, los gremios económicos, inclusive con las gobernaciones y alcaldías ahora, pues que uno tiene una representación, un liderazgo político, pero se necesita la voluntad política para hacerlo. Totalmente. La voluntad política para hacerlo, y por eso Jorge Palomino está como candidato a la gobernación, porque entendemos como tolimenses valientes e independientes que debemos proponer, pero también debemos escuchar, debemos liderar, y no solo es con indignación, debemos pasar de la indignación a la acción. Para ir cerrando el programa de hoy, cultura, un minuto, lo escucho que dice cultura. Cultura, yo pienso que el tema de cultura, y lo voy a hablar para que vamos a sentir el tema de cultura en el campo y la ciudad. Voy a hablar del Festival Folclórico Colombiano en Ibagué, de las imágenes que vimos en el Festival Folclórico de Ibagué, de ver a las personas, ¿cierto? No tener, digamos, el espacio público intervenido por temas privados en donde no teníamos en dónde ver el desfile, ¿cierto? Sí. De ver ciudadanos con machete en la quinta, ¿cierto? De ver ciudadanos totalmente borrachos, ¿cierto? No teníamos autocontrol, y al no haber autocontrol con el trago, las drogas, ¿cierto? Entonces también no se tenía orden, porque cuando salieron todos esos temas de machete, pues entonces tampoco estuvo la policía ahí pendiente, ¿sí? Y lo otro es que también vimos temas de sana convivencia. Entonces veo la imagen de una niña, ¿cierto?, que toma un puñal y le pega una puñalada en un ojo a la otra, y la otra saca el puñal y le pega el otro en el cuello, y entonces queda una niña tuerta y la otra muerta, ¿sí? Pregunta para los ibaguereños y también extendida a los tolimenses: ¿harían ustedes eso en la casa suya? ¿En la sala de su casa harían eso? Ahí, yo creo que no. Si usted viene con un maestro, ¿no? Tan los mocos. Claro, entonces nosotros tenemos todo y también con Fajardo, ¿sí? Claro. Entonces, ¿nosotros qué le estamos proponiendo? Allí tenemos que llegar con cultura ciudadana y también en el campo, porque en el campo también se ve eso. Pero hay que llegar con la pedagogía, y yo tengo que sentirme orgulloso de ser ibaguereño y de ser tolimense, ¿sí?
Ese sentido de pertenencia, Ese es amor por la ese tierra. es amor, ¿cierto? Entonces ahí hay unos valores que nosotros estamos proponiendo, digamos, para los tolimenses valientes, para que nos ayuden a desarrollar y colocar esas, digamos, bases en la cultura ciudadana y en el campo. El tema del sentido de pertenencia, el tema de hábitos saludables, ¿sí? Tanto físicos y mentales. Hay un tema de salud mental, ¿sí? Como gobernador voy a intentar colocar la malla acá en el puente de la variante, ¿cierto? No se necesita la malla, perdón, es un domo. Sí, un domo con el tema. Que no se puede, que no, pues como gobernador vamos a hacerlo. Y entonces si toca pagarlo, pues lo pagamos y revisamos el tema, pero ¿cómo que no? Pero no es solo eso para, digamos, la prevención. Debe haber, para, digamos, la ruta, digamos, para que no se voten. Necesitamos una ruta de prevención, y esa ruta de prevención es que desde nuestros niños, ¿cierto?, tengamos unos hábitos de vida saludables en la parte física y en la parte de salud mental. ¿Cómo se logra eso? Vamos a atender la primera infancia, ¿cierto?, en las instituciones educativas, para que desde la primera infancia logremos tener ciudadanos de bien, ciudadanos que entienden cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes, pero que también entienden que deben haber hábitos de vida saludable en lo físico, en lo mental, que tengan resiliencia, ¿cierto?, resiliencia, que tengan la posibilidad de sobrepasar esos obstáculos, ¿cierto?, y poder volverse a parar si hay un obstáculo y poder decir, acá me siento orgulloso de ser tolimense, ¿sí? De tener una sana convivencia y con autocontrol, inteligencia emocional, ¿sí? Y eso también en secundaria y también con los adultos. Y para eso se necesita esas campañas pedagógicas y se necesita todos unos fondos y un sistema, digamos, y una ruta de atención. Eso en la prevención. En la atención, pues también articular el sistema de salud, porque es que ya hay unos diagnósticos también, donde indican qué personas tienen problemas de salud mental, y yo indico, y bueno, y entonces esos diagnósticos, no hay una política pública que asegure, digamos, esa persona que dice que se va a suicidar, entonces no tiene la ruta, digamos, de atención, es un trabajo, medicamentos, tener los profesionales ahí, ¿sí? Es un problema de salud mental en la cual tenemos que trabajar fuertemente, pero en la realidad, ¿cierto? Claro. Bueno, ahora claro. estamos terminando el programa. La cámara, un minuto, ¿por qué los tolimenses tienen que apoyar a Jorge Palomino? Jorge Palomino es su gobernador, un gobernador para todos los tolimenses, sin odios, ¿cierto?, que está brindando esperanza, que tenemos la mejor propuesta, un Tolima innovador, seguridad, progreso, cultura en el campo y la ciudad. Un Tolima innovador, ¿por qué? Porque es desde la campaña, en la forma en que se llega al poder, así mismo se gobierna. No tenemos caciques, no tenemos, digamos, recursos económicos, pero sí tenemos muchos recursos como el talento, la inteligencia, el caminar en las calles, el tener, digamos, ser propositivos y el querer un cambio positivo para el territorio del Tolima. Nosotros somos el partido Dignidad y Compromiso e invito a todos esos tolimenses valientes e independientes para que nos ayuden a tener una transformación positiva en el departamento del Tolima. Jorge, muchas gracias por estar en Palabras Más, Palabras Menos. No, muchas gracias, Luis Fernando, por brindarnos el espacio y por llegar, digamos, a esos tolimenses valientes e independientes que estamos seguros nos van a apoyar este 29 de octubre en las elecciones. Bueno, a ustedes también muchas gracias por acompañarnos. Nos veremos en una próxima emisión de Palabras Más, Palabras Menos. Palabras más. Palabras menos. Opinión.